Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre los retos en la igualdad y la inclusión y la violencia de género. Mi compañera Fernanda va a hablar un poco primero sobre lo que es la violencia de género. Hola, buenas tardes. Bueno, la violencia de género es un problema multifacético, ya que es un problema complejo que afecta a todas las sociedades. Se basa en la desigualdad de poder entre hombres y mujeres y se manifiesta en diversas formas, desde la violencia física hasta la psicológica, sexual y económica. Algunos de los elementos clave de la violencia de género son el patriarcado, el sistema social que otorga poder y privilegios a los hombres sobre las mujeres, creando un contexto de desigualdad y dominación. Cultura de la violencia, en la sociedad que la convierte en una forma aceptable de resolver conflictos y ejercer control. Desigualdad de género, la discriminación y la exclusión de las mujeres en la sociedad que las hace más vulnerables a la violencia. Impunidad, la falta de justicia para las víctimas de violencia de género que las desincentiva a denunciar y perpetúa el ciclo de la violencia. Bueno, muchas gracias, Fer. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que son los retos de la inclusión y la igualdad, y para eso nos va a ayudar mi compañera Cristi. Los retos para la igualdad e inclusión son el cambio cultural, que transforma las normas sociales y culturales que perpetúan la violencia de género, el acceso a la justicia, que garantiza que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la protección legal, la educación y sensibilización, que es educar a la sociedad sobre la violencia de género y promover la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención, que implementa programas de prevención de la violencia de género que abordan las causas subyacentes, y el empoderamiento de las mujeres, que fomenta la participación de las mujeres en la sociedad y el acceso a recursos y oportunidades. La violencia de género, sus tipos de violencia es física, psicológica, sexual o económica. Sus causas es el patriarcado, la cultura de la violencia, desigualdad de género. Las consecuencias de la violencia pueden ser físicas, psicológicas o sociales. Sus leyes y políticas de protección de las víctimas y prevención de la violencia de género. La igualdad e inclusión. La desigualdad de género en diferentes ámbitos, ya sea en el trabajo, o en la educación, en la salud, en la política, discriminación, exclusión de las mujeres, derecho de las mujeres y su acceso a ellos, el empoderamiento de las mujeres, la diversidad de los derechos LGBTQ. Ahora que tenemos en claro todo eso, creo que es momento para que yo pueda decir sobre lo que podemos combatir la desigualdad y la violencia de género. Lo primero y lo más importante es la educación y la conciencia. La educación en igualdad es incorporar la educación en el ámbito de las escuelas y en las universidades con campañas de conciencia y talleres de capacitaciones, ofrecer talleres y capacitaciones para profesionales, estudiantes y la comunidad en general sobre la violencia de género y la igualdad. También el empoderamiento de las mujeres, que son programas de empoderamiento, es desarrollar programas de empoderamiento para niñas, mujeres que tengan problemas de autoestima o confianza. También el acceso a la educación y el empleo, que es el garantizar el acceso pues a la educación para niñas y mujeres. El liderazgo femenino, que es fomentar el liderazgo en diferentes ámbitos como la política, la economía y la sociedad civil. Apoyo a víctimas de violencia de género. Estas redes de apoyos pueden ser líneas de ayuda, centros de apoyo o asesoramiento legal. En las líneas de ayuda pues son números donde tú puedes marcar para denunciar una agresión de violencia de género. Los centros de apoyo son centros para víctimas que han sufrido algún tipo de violencia de género, para ofrecer herramientas de apoyo, apoyo emocional, también sobre recursos. Y el asesoramiento legal es pues apoyar a la víctima en algún tipo de proceso judicial. El cambio a la cultura y la sociedad. El promover la igualdad en los medios, el cambiar estereotipos y fomentar la participación masculina. Pues esto es básicamente cambiar los roles de género que tenemos establecidos como sociedad. También el fomentar la participación masculina en nuestra lucha, no para que sean parte de, pero sí apoyen a la causa.
También las políticas y leyes, que son leyes contra la violencia de género, implementar leyes efectivas contra la violencia de género y garantizar el cumplimiento de estas leyes. La participación política de igualdad, que es desarrollar políticas de igualdad en el lugar de trabajo, es desarrollar leyes políticas para que se cumplan en los ámbitos como el trabajo, educación, en la sociedad en general. Y un presupuesto para la igualdad es asignar presupuestos para programas y proyectos que promuevan la igualdad y la no violencia. También la tecnología y redes sociales, como es el uso de tecnologías y redes sociales para promover campañas de ayuda con las mujeres y el poder prevenir la violencia y poder tener plataformas de apoyo para poder denunciar si existe algún tipo de violencia a las mujeres. También la investigación y evaluación, que es investigar sobre la violencia de género, es realizar investigaciones sobre pues todo lo que implica la violencia y cuáles son sus causas, y la evaluación de programas, que es evaluar la efectividad de los programas y proyectos que promueven la igualdad y la no violencia. Y por último son el monitoreo de la violencia de género, que es ver monitorear la violencia y sus tendencias para informar políticas y programas. Bueno, estos solo son algunos ejemplos de cómo podemos combatir la violencia de género y la desigualdad y la poca inclusión que existe tanto en los ámbitos de trabajo como en las escuelas, como en la sociedad, o sea, en el día a día, en lo que podemos ver en la calle. Y pues esperemos que se haya sido de mucha ayuda para poder lograr entender cómo es importante hacer caso a las víctimas de alguna violencia, ya sea de género o agresión sexual o acoso en las calles, cualquier tipo de violencia que se presente, tomarla en cuenta y poder hacer algo al respecto y ver que se cumpla algo, no nada más el decir por decir, también que se cumplan. Y pues esperemos que haya sido de mucha ayuda y que pueda servir a la sociedad este trabajo. Gracias.